momento de reflexión con la voz del pastor. Solemnidad de los santos Pedro y Pablo. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días el rey Herodes decidió arrestar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Al ver que esto agradaba a los judíos, decidió detener también a Pedro. Eran los días de los ázimos. Después de prenderlo, lo metió en la cárcel, entregándolo a la custodia de 4 patrullas de 4 soldados cada uno. Tenía intención de presentarlo al pueblo pasadas las fiestas de la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel bien custodiado, la iglesia oraba insistentemente a Dios por él. Cuando Herodes iba a conducirlo al tribunal aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, atado con cadenas. Los centinelas hacían guardia a la puerta de la cárcel. De repente se presentó el ángel del Señor y se iluminó la celda. Tocando a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: «Date prisa y levántate». Las cadenas se le cayeron de las manos y el ángel añadió: «Ponte el cinturón y las sandalias». Así lo hizo y el ángel le dijo: «Envuélvete en el manto y sígueme». Salió y lo seguía sin acabar de creerse que era realidad lo que hacía el ángel, pues se figuraba que estaba viendo una visión. Después de atravesar la primera y la segunda guardia, llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad, que se abrió solo ante ellos. Salieron y anduvieron una calle, y de pronto se marchó el ángel. Pedro volvió en sí y dijo: «Ahora sé realmente que el Señor ha enviado a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de toda la expectación del pueblo de los judíos». Palabra de Dios. El Señor me libró de todas mis ansias. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Proclamen conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. Contémplenlo y quedarán radiantes, su rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor, Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a quienes le temen y los protege. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, yo estoy a punto de ser derramado en libación y el momento de mi partida es inminente. He combatido el noble combate, he acabado la carrera, he conservado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de la justicia que el Señor juez justo me dará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que haya aguardado con amor su manifestación. Mas el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que a través de mí se proclamara plenamente el mensaje y lo oyeran todas las naciones. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me salvará llevándome a su reino celestial. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré la llave del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Muy queridos hermanos, hoy estamos celebrando la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Y quisiera, a la luz de esta palabra que hemos proclamado, resaltar tres ideas. La primera, fiesta de los héroes de la fe. Dos columnas talladas de la fe. Pedro y Pablo son columnas sobre las cuales, igual que los demás apóstoles, está edificada nuestra iglesia. Esta iglesia que es madre y es maestra. Pues queridos hermanos, pensemos en la figura de los héroes, que son personas reales o ficticias, que se caracterizan por su valentía, por su tenacidad, por su arrojo, personas probadas en la virtud. Cuando yo pienso en los héroes, pienso en los héroes de la mitología, Ulises, Hércules, que se enfrentaban a grandes monstruos y vencían esos monstruos. O pienso en los héroes de la literatura, un Don Quijote de la Mancha. Miguel de Cervantes Saavedra ponía a Don Quijote peleando con los molinos de viento para hablarnos de los nobles ideales de la vida. O pensemos también en los héroes del cine, esos héroes como Batman y Robin, como Superman, la Mujer Maravilla, o los héroes bíblicos del Antiguo Testamento. Pienso en Moisés, en el mismo Abraham, en Sansón, en José, que fue vendido por sus hermanos, en Josué. O piensen también en los héroes del Nuevo Testamento, los discípulos, o las heroínas, como la Virgen María, una mujer aguerrida, mujer de fe y de esperanza, primera discípula y misionera. Quizás incluso en la historia de la vida religiosa muchos dirán que Jesús es su héroe. Pero yo sí quisiera decir, los apóstoles Pedro y Pablo son héroes de la fe. San Pedro es capaz de decirle a Jesús en una invocación: Maestro, yo creo en ti, pero aumenta mi fe. Porque San Pedro era un pescador y como hombre rudo a veces actuaba con cierta ignorancia, con cierta rudeza, con cierta frialdad, y era muy impetuoso como muchos de nosotros. Y en medio de esa impetuosidad él hablaba lo primero que se le venía a su mente y a su corazón y lo pronunciaba sin problema. Y eso le traía problemas. Es muy lindo cuando desde su debilidad es capaz de decirle al Señor: Señor, yo creo en ti, pero aumenta mi fe. Dame una fe grande, una fe capaz de mover montañas. Y Jesús nos ha enseñado en el Evangelio que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, le diríamos a esa morera: quítate de ahí, plántate más allí, y nos obedecería. Y San Pedro, desde la humildad, a pesar de su rudeza, es capaz de decirle al Señor, cuando Jesús le dice a los discípulos: también ustedes quieren marcharse. Es Pedro el que toma la palabra y dice: Señor, ¿y a quién vamos a ir? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y luego cuando Jesús hace la profecía de que Pedro lo va a negar, te aseguro que antes que el gallo cante me habrán negado 3 veces, Pedro niega al Maestro y luego llora amargamente. Y después de la resurrección, Jesús le pregunta por 3 veces a Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dice: apacienta mis corderos. Y Pedro recibe las llaves como la piedra sólida sobre la cual Jesús quiere edificar su iglesia. Ahora bien, podríamos decir que Pedro es el símbolo de la valentía. Es capaz de lanzarse a la conquista de los valores del reino. Y cuando se lanza a esa conquista de los valores del reino, su profesión de fe se convierte en la profesión de fe de la humanidad, como escuchamos en el Evangelio de San Mateo. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y es Pedro el que toma la palabra en nombre de los 12 y dice: tú eres el Hijo de Dios vivo. Tú eres el Hijo de Dios vivo. Es una profesión de fe. Por su parte, San Pablo también es consciente de sus debilidades. Un hombre ilustrado, formado en la escuela de Gamaliel, experto en Sagrada Escritura, conocedor de varios idiomas, de varias lenguas de su tiempo, San Pablo es capaz de decir: ay de mí si no evangelizo. Y nos dice: hay que evangelizar a tiempo y a destiempo. Y se preocupa por fundar comunidades. Cuando escribe, por ejemplo, las cartas a Timoteo y Tito,
les habla de la necesidad de acompañar esas comunidades. Hay que evangelizar a tiempo y a destiempo. Y San Pablo va a decirlo: todo lo considero pérdida con tal de ganar a Cristo. Es realmente un atleta consciente de que va corriendo y va corriendo hacia la meta que es Cristo, pero dice, en medio de esa conciencia de sus propias debilidades, que quiere alcanzar una corona, y por eso debemos correr hasta la meta, una corona de gloria que no se ha de marchitar. Y también San Pablo va a decir: todo lo puedo en el Señor que me reconforta, en el que me da la vida. Como un atleta, San Pablo fue derribado de su soberbia, camino hacia Damasco. Y hay algo bien interesante que podemos entender, y es que mientras Pedro hizo parte de la escuela de Jesús, conoció a Jesús, vivió también la experiencia del martirio. Pablo vivió la experiencia del martirio, pero no conoció a Jesús físicamente. Se hizo apóstol. El santo grande del siglo IV, San Agustín de Hipona, decía que celebrar la fiesta de San Pedro y San Pablo es celebrar la fiesta de dos que se hacen uno, porque dice que San Pedro conoció a Jesús y que Pablo fue discípulo de Pedro, y por lo tanto también Pablo vive una experiencia profunda de la cruz de Cristo, y esa experiencia la vive camino hacia Damasco, cuando es derribado del caballo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y luego Pablo se va a convertir en el más grande defensor del cristianismo. Así que son dos héroes de la fe, y no son héroes ficticios, sino que son reales. Por eso decimos que son columnas talladas en la iglesia. Nos podríamos preguntar, ¿y nosotros a quién admiramos hoy desde esa heroicidad de la fe? ¿A quiénes admiramos? Quizá admiramos a los papas, a los sumos pontífices, a un sacerdote, a una religiosa, a nuestra mamá, a nuestro papá, a nuestros abuelos, porque nos enseñaron también la manera de vivir la fe y de vivirla profundamente, sin tanto resabio, sino viviéndola como tiene que ser. En segundo lugar, podemos decir que Pedro y Pablo son modelos de santidad. Son modelos de santidad. Se esforzaron por seguir a Jesucristo, siguieron a Cristo, asumieron la cruz, murieron en la cruz, asumieron también el reto y el desafío del martirio y dieron testimonio del amor de Dios. Fueron martirizados por el amor de Dios. ¿Qué hicieron de extraordinario? Pues vivir la vida ordinariamente y hacer de lo ordinario algo extraordinario. Pablo se esforzó por predicar inicialmente en medio de los judíos, pero después se dio cuenta que estaba llamado a predicar en un ambiente diferente, en medio de los paganos. Pedro siguió predicando en medio de la sinagoga, en medio de los judíos. Y también entre Pedro y Pablo, que sí se conocieron ellos dos, pues hubo encontrones, hubo dificultades, hubo desavenencias. El mismo Pablo confronta a Pedro en algún momento, en el año 48. Luego mueren bajo el signo del martirio, dicen que el mismo día, el 29 de junio del año 67. Y recuerden ustedes que Pablo fue decapitado y Pedro fue crucificado con la cabeza hacia abajo. Y hay una película muy hermosa que se llama Quo Vadis, ¿a dónde vas? Es la película que nos habla sobre la muerte de Pedro. Pues ellos hicieron de lo ordinario de la vida algo extraordinario, algo maravilloso, e hicieron de su fe algo esencial. Y pudieron vivir ese encuentro con Cristo. Pedro vivió un profundo encuentro con Cristo que lo llevó luego a asumir el liderazgo entre los apóstoles. El primero entre todos: apacienta mis corderos. Y Pedro, siempre preocupado por las comunidades, anunció a Jesucristo muerto y resucitado, y lo anunció con su propia vida. Y lo mismo hizo Pablo, porque ambos, Pedro y Pablo, reconocieron que la cruz era el instrumento de salvación. Líbreme de gloriarme, dice San Pablo, si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Es que la cruz es algo fundamental para la vida del discípulo.
Y entonces Pedro y Pablo fueron llamados por Jesús. Vivieron un encuentro. Es tan especial que cuando Pedro se encuentra con Jesús, recuerden que Pedro se llamaba Simón y el Señor le cambia el nombre. Ya no te llamarás Simón, sino que te llamarás Pedro. Tú eres Cefas, eres una piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Le cambia el nombre. Y Pablo se llamaba Saulo, Saulo de Tarso. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora recibe el nombre de Pablo. Es una nueva identidad. Es la identidad que da el ser discípulos de Cristo. Como en el Antiguo Testamento, ya no te llamarás Abraham, sino Abraham. Ya no te llamarás Sarai, sino Sara. Y esa identidad nueva va forjando una decisión profunda de ser seguidores, de ser realmente profetas de esperanza en el Antiguo Testamento o de ser apóstoles de la vida en el Nuevo Testamento. Un seguimiento que tiene que ser con convicciones profundas. Y eso fue lo que hizo Pedro y eso fue lo que hizo Pablo. Vivieron este camino de santidad y vivieron el testimonio en el martirio. La palabra martirio significa testimonio. Por eso insistimos en que se trata de columnas de la fe. Queridos hermanos, también nosotros estamos llamados a dar testimonio en ese camino de santidad. Estamos llamados a vivir la santidad. Tenemos unos referentes, Pedro y Pablo, los discípulos, la Virgen María, sí, es verdad, pero también una invitación de Jesús: sean perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto, sean santos como nuestro Padre Celestial es santo. ¿Y cómo vivir la santidad en lo cotidiano? Pues en cosas muy simples. Aprender a tratar a los demás con alegría, con medida. La medida tendrá que ser el amor, aprender a perdonarnos de corazón, aprender a reconciliarnos, aprender a escucharnos, aprender a vivir la vida cristiana. Eso es lo que necesitamos. No necesitamos cosas extraordinarias. Y la tercera idea, estos dos hombres, Pedro y Pablo, fueron apóstoles evangelizadores y por lo tanto fueron misioneros. Estuvieron también dispuestos a morir en la cruz. Estuvieron dispuestos a dar la vida y de hecho dieron la vida por el Evangelio. En la primera lectura que escuchamos del libro de los Hechos de los Apóstoles, nos damos cuenta cómo Pedro es encarcelado, pero cómo el Señor protege también a Pedro. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia. Dichosos los perseguidos por causa del Evangelio. En la segunda lectura, el apóstol San Pablo a Timoteo también habla de un combate. He combatido el noble combate, he acabado la carrera, he conservado la fe. Pero sabe que ha pasado por pruebas, por diversas tribulaciones y llega a considerarse como uno de los grandes triunfadores en medio de las tribulaciones, con tal de ganar a Cristo. Ese es Pablo, es consciente de lo que ocurre en ese camino de las persecuciones. Fundan comunidades. Y cuando fundan esas comunidades, se preocupan por acompañarlas, por estar cerca de ellas, orando por ellas, llamándolas a que vivan permanentemente la conversión. Son testigos de la resurrección de Cristo, desde una experiencia de fe. Abren el corazón a la obediencia. Hay que obedecer a Dios, dice San Pedro, antes que a los hombres. Están dispuestos a vivir esa obediencia hasta la cruz, como lo hizo Cristo. Por lo tanto, Pedro y Pablo son dos figuras centrales del cristianismo que asumieron su rol de evangelizadores y no dejaron de anunciar el evangelio, aunque muchas veces quisieron prohibírselo. Pues queridos hermanos, preguntémonos, ¿y nosotros a qué estamos dispuestos? En esta fiesta estamos invitados a superar nuestras crisis y dificultades, a no quedarnos mirando hacia atrás, y a entender que la cruz tiene que convertirse para nosotros, discípulos, en un distintivo fundamental. Y amar la cruz, y ser capaces de morir por el Evangelio, y ser capaces, como los discípulos, de predicar a Cristo muerto y resucitado. Pues hermanos, este es el tiempo de la iglesia, es el tiempo de la iglesia, es Pentecostés. Y en este nuevo Pentecostés, en donde vivimos una renovación de la iglesia,
como la Virgen María y como los apóstoles, debemos tener un corazón dócil y disponible para anunciar a Cristo, para predicarlo, para llevar la esperanza a nuestros hermanos y hermanas, a tantos que están alejados de Dios o que están viviendo en medio de la desesperanza. Pues que el Señor nos dé su paz y nos ayude a entender que en esta fiesta de los apóstoles Pedro y Pablo estamos llamados a comprender nuestra vida de santidad, a ser intrépidos evangelizadores y a convertirnos en héroes de la fe. Que el Señor los bendiga y los guarde hoy siempre en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hola amigos, para más información, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Spey TV en YouTube. Lo anterior fue una producción del Centro de Comunicaciones San Francisco de Sales.